Bienvenidos a casa, podéis pasar. Vamos. Soy María, soy de Sevilla y nos hemos venido a Asturias hace 3 añitos a vivir en el mundo rural y a vivir una nueva experiencia. Nosotros llegó un momento en nuestra vida que lo que necesitábamos era conciliar la vida laboral con la familiar. Nosotros pues queríamos tener hijos y nos dimos cuenta que la vida que llevábamos allí en Madrid no era la que queríamos vivir ni la que nos llenaba. Entonces pues nos planteamos varias opciones para qué podíamos hacer, porque ya teníamos decidido que queríamos venirnos aquí a Asturias y hablando con un familiar pues me dio la idea, me dijo: ¿por qué no buscas algo relacionado con las setas? Y me dijo: las setas son el futuro. Entonces yo, pues eso, mente inquieta, que por las noches pues doy muchas vueltas a la cabeza, pues empecé a buscar qué podemos hacer en Asturias relacionado con las setas. Y afortunadamente me encontré este cultivo de shiitake en tronco, que es un cultivo muy novedoso, que le está dando mucho valor a hacerlo aquí en la zona rural de Asturias, porque al hacerlo de forma sostenible no solo cultivas una seta, un superalimento que es muy nutritivo y aparte no tiene nada que ver con el producido industrialmente. Aparte de eso, ayudas a cuidar los bosques y es algo que a nosotros, al dar ese cambio de vida tan grande que queríamos dar, es un valor que a nosotros nos sirvió mucho para dar este cambio en nuestras vidas y decantarnos al final por cultivar las setas. A esta seta shiitake la verdad es que se le está dando muchísimo valor aquí en Asturias, porque en la cocina tiene muchísimas cualidades gastronómicas. Aquí, por ejemplo, al ser una seta tan carnosa, es como un filete, no pierde nada de agua. Entonces se utiliza mucho en la cocina asturiana para hacer cachopos. Es una seta, las más grandes, hacen el cachopo y la verdad es que queda muy bien. También pues en platos japoneses o de cualquier manera en la que quieras que la seta te quede carnosa. Hay un plato que a mí me gusta mucho decir, el shiitake a feira, como el pulpo a la gallega, pero es con shiitake y la verdad es que no tiene nada que envidiarle al pulpo a la gallega. Es un plato que también lo pueden comer los veganos, por lo que también se está consumiendo muchísimo por aquí. Vale. En cuanto a cualidades nutricionales, es una seta denominada superalimento, por lo que tiene muchísimas propiedades nutricionales y medicinales. De hecho, te ayuda muchísimo con el sistema inmunitario, te lo regula, tiene acción antiviral, antitumoral, se utiliza también en zonas de Asia para dar apoyo a los tratamientos contra el cáncer en los hospitales, lo recomiendan muchísimo. Y es una seta que si la comparas la producida de forma industrial en sustrato y esta en tronco, yo no tengo que convencer a nadie para que elija la seta, ¿sabe? Es como el jamón, no hay que, ves uno y ves otro, hueles uno y hueles otro, ves de dónde, cómo se produce uno o cómo cuidan a unos y cuidan a otros y no tengo que convencer a nadie. Entonces es una seta que está siendo muy apreciada aquí. Pues mira, si queréis os enseño aquí en la finca cómo hacemos el proceso de producción para la seta, ¿vale? Acompañadme. Para cultivar esta seta lo primero que tienes que hacer es coger el tronco. Nosotros utilizamos troncos de castaño y roble, principalmente el roble, que es el tronco en el que mejor crece la seta, y para conseguirlo lo que hacemos son podas y entresacas. Intentamos hacerlo en montes cercanos aquí a la finca, siempre de forma sostenible,
y después de cortar este tronco lo inoculamos. Hacemos agujeros en el tronco, introducimos la semilla del hongo y al cabo del año, año y medio, este tronco ya está preparado para producir. Y son estos troncos que veis aquí, son los que ya están preparados para producir. Ahora justo los tenemos troncos en el estanque, porque lo que hacemos es dividir la producción en 8 lotes. Cada semana sumergimos un lote. Así conseguimos tener todas las semanas durante todo el año poder producir esta seta. Sumergimos el tronco aquí en el estanque durante 24 horas y lo que intentamos es siempre reproducir la naturaleza aquí en Asturias. Entonces estas setas de forma natural allí en Asia lo que hacen es, viene el monzón, estos troncos ya están colonizados por el hongo, con el monzón reciben mucha lluvia, caen al suelo y empiezan a crecer las setas. Nosotros hacemos lo mismo, cogemos agua de un reguero cercano, agua fría, e introducimos el hongo aquí, el tronco aquí durante 24 horas, al sacarlo damos un golpe para reproducir la naturaleza y automáticamente pasamos a la zona de producción. Es una zona que la tenemos con malla antitrid, siempre protegiéndolas de los insectos. Si queréis pasar conmigo, podemos pasar. Como veis, aquí tenemos setas ya que están listas para recolectar. Son setas que, como veis, no tienen nada que ver con las de los supermercados, ni tanto en color, ni en tamaño, ni en grosor, y mucho menos en sabor. En la cocina es donde se nota que no hay comparación. Pues mira, la seta sabemos que cuando es el momento de recolectarla es cuando la cortinilla se ha separado del pie, se separa la cortinilla y sigue manteniendo la forma de lentilla. Su nombre es Lentinula edodes. Entonces la seta está bien para recolectar cuando tiene forma de lentilla. ¿Qué pasa? Que aquí se utilizan mucho las setas para cachopo. Entonces nosotros, para los restaurantes que nos la piden más abierta, como veis aquí, esta, si se hubiera recogido ayer, estaría como esa. La dejamos un día más para que se abra y así es como en los restaurantes las necesitan para poder hacer el cachopo. Pero el momento ideal para recoger la seta sería ese, un día antes. Bueno, pues hasta aquí la visita por Sitastur. Espero que os haya gustado nuestra finca y nuestra forma de vida y de producir setas shiitake. Espero que hayáis aprendido también y valorado este superalimento y la forma de producir lo que tenemos. Y os animo a que probéis las setas, por supuesto, y que nos podéis seguir en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, y que visitéis nuestra página web.